Tenemos actualización de J-Hope, RM, Genie V en una cena de celebración. Todo súper bonito, elegante, con ese ambiente tranquilo pero especial que tienen ellos cuando por fin pueden relajarse un poco después de todo lo que hacen. Las fotos, los detalles, la vibra, todo perfecto. Pero claro, aquí nadie es nuevo, y automáticamente el fandom empieza a mirar más allá de lo evidente. Porque sí, todo muy lindo, pero faltaban personas clave. Y no cualquier ausencia. Faltaban Jimin y Jungkook, nuestro Jikook de siempre. Y ahí es donde empieza todo el análisis, porque esto ya no se siente como casualidad. Ahora, antes de que alguien diga, pero también faltó Suga, sí, totalmente cierto, pero la diferencia es que en el caso de Suga hay contexto. Él viajó antes que los demás, fue el primero en moverse, lo cual ya da una pista bastante clara de que probablemente tenía cosas pendientes, compromisos personales o profesionales que atender. O sea, su ausencia tiene sentido dentro de lo que se sabe. Pero lo de Jimin y Jungkook, eso ya es otra historia, porque no es la primera vez ni la segunda. Es algo que se viene repitiendo, y eso es lo que hace que la gente empiece a conectar puntos. Por ejemplo, hace no mucho estuvieron en Nueva York. Todo el grupo salió a cenar, hubo fotos, momentos compartidos, interacción grupal, pero curiosamente Jikook no estaba, otra vez. Y claro, ahí es donde todos empiezan con las preguntas. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no fueron? ¿Qué estaban haciendo mientras el resto estaba junto? Y aquí es donde entra algo importante. No estamos hablando desde la nada. Ellos mismos han dejado claro en varias ocasiones que disfrutan pasar tiempo solos, entre ellos dos. No es teoría inventada, no es algo sacado de contexto. Literalmente han dicho que se sienten más cómodos cuando están solos juntos. Y esa frase no es menor. Porque cuando dos personas dicen que prefieren estar solo entre ellos, que se sienten más cómodos así, que disfrutan ese tipo de momentos, entonces situaciones como estas empiezan a tener otro significado. Ya no se ven como, oh, no pudieron ir, sino más como decidieron hacer otra cosa. Y sinceramente tiene sentido. Con la vida que llevan, agendas apretadas, cámaras, presión constante, encontrar momentos privados debe ser complicado. Entonces, si tienen la oportunidad de escapar un rato del entorno grupal y simplemente estar juntos, tranquilos, sin tanta exposición, es lógico que lo aprovechen. Lo interesante también es cómo esto genera reacciones muy diferentes dependiendo de quién lo mire. Porque por un lado está el fandom, que ya está acostumbrado a este tipo de cosas, y simplemente lo ve como algo natural dentro de su dinámica. Pero por otro lado, están los que normalmente critican, analizan todo o intentan desacreditar cualquier interacción. Y en estos casos, curiosamente, se quedan callados. Y ese silencio dice bastante, porque cuando se trata de otras situaciones, no dudan en hablar, en sacar conclusiones rápidas, en hacer ruido. Pero cuando Jimin y Jungkook faltan juntos a eventos importantes, cuando hay patrones claros, cuando las cosas empiezan a encajar, ahí sí prefieren no decir nada, porque incluso ellos saben que es un terreno complicado. Saben que si empiezan a cuestionar demasiado, pueden terminar reforzando algo que no les conviene reconocer. Entonces optan por ignorarlo, mirar hacia otro lado, actuar como si no pasara nada, pero el fandom sí lo ve, y no porque quieran forzar algo, sino porque simplemente se repite demasiado. Además, hay algo muy particular en la forma en que ellos se manejan. No necesitan dar explicaciones, no necesitan publicar todo lo que hacen, no necesitan justificar sus decisiones. Y eso también es parte de lo que hace que todo sea más interesante, porque lo poco que se ve, lo poco que se sabe, ya dice mucho por sí solo. Y si lo miras desde otro ángulo, incluso es bonito. Porque más allá de teorías o interpretaciones, lo que sí es evidente es que hay una conexión fuerte ahí. Una relación basada en comodidad, confianza, costumbre, en elegir estar con alguien incluso cuando podrías estar en otro lugar. Mientras todos estaban en esa cena, en ese ambiente bonito y grupal, ellos probablemente estaban en otro lado,
en su propio espacio, haciendo lo suyo a su manera. Y eso no los aleja del grupo, no significa nada negativo, simplemente muestra otra faceta de cómo se relacionan entre ellos. Al final, estas pequeñas ausencias terminan diciendo mucho más que una foto grupal completa. Porque cuando dos personas faltan juntas una y otra vez, cuando ya hay antecedentes, cuando hay palabras dichas por ellos mismos que respaldan ese comportamiento, deja de ser coincidencia. Y por eso, cada vez que pasa algo así, el fandom no puede evitar notarlo. No puede evitar pensar otra vez. No puede evitar preguntarse qué estarán haciendo, dónde estarán, cómo estarán pasando ese tiempo. Porque con Jimin y Jungkook nunca es solo una ausencia. Siempre hay una historia detrás, aunque no la cuenten. Jimin sigue demostrando que no es solo un idol increíble en el escenario, sino también un artista completo, que cada vez gana más reconocimiento por algo que antes no todos resaltaban tanto: su talento para la composición, tanto de letras como de música. Y esto no es algo pequeño ni exagerado, porque poco a poco su nombre está empezando a sonar con más fuerza dentro de la industria. No solo entre fans, sino también entre profesionales. Un claro ejemplo de esto es la canción They Don't Know About Us, en la que Jimin tuvo un papel principal dentro del proceso creativo. No estamos hablando solo de interpretación, sino de involucrarse directamente en la construcción de la canción, en su mensaje, en su esencia. Y eso cambia totalmente la percepción, porque cuando un artista participa en la creación, está poniendo una parte mucho más personal de sí mismo. Y los resultados hablan por sí solos. La canción logró debutar en el chart Billboard Hot 100, que no es cualquier cosa. Ese chart es uno de los más importantes a nivel mundial, y entrar ahí ya es un logro enorme. Pero lo que realmente llama la atención es el impacto global que tuvo, llegando al puesto número 1 en iTunes en 32 países. Eso refleja no solo el apoyo del fandom, sino también el alcance real que tiene su música. Lo interesante aquí es que este tipo de logros no pasan desapercibidos dentro de la industria. Productores, compositores, críticos, todos empiezan a mirar más de cerca cuando un artista muestra ese tipo de crecimiento. Y en el caso de Jimin, lo que están viendo es potencial. Un potencial creativo que sigue evolucionando, porque algo que caracteriza su estilo es que no es plano ni genérico. Tiene una forma muy particular de transmitir emociones, de jugar con los sentimientos en sus letras, de hacer que una canción no solo suene bien, sino que también conecte. Y eso es algo que no se puede fingir. Se desarrolla con el tiempo, con experiencia, con sensibilidad artística. Además, hay que tener en cuenta que Jimin no comenzó siendo reconocido principalmente como compositor. Su fuerte siempre fue la performance, el baile, la voz, pero ahora está expandiendo su identidad artística. Está mostrando que puede hacer mucho más, que puede construir desde cero, que puede contar historias a través de la música. Y eso es exactamente lo que muchos en la industria valoran, la evolución. No quedarse en una sola área, sino crecer, arriesgarse, explorar nuevas facetas. Y Jimin está en ese proceso, pero de una forma bastante sólida. También hay un detalle importante. Cuando un artista logra posicionar una canción en rankings importantes, siendo parte activa de su creación, eso le da un peso distinto a su nombre. Ya no es solo el que canta, sino el que crea. Y esa transición es clave para una carrera a largo plazo. Por eso no sorprende que cada vez más personas dentro del medio estén prestando atención a lo que está haciendo. No solo por los números, sino por la dirección que está tomando su arte. Porque no es algo improvisado. Se nota que hay intención, que hay crecimiento real detrás.
La frase "los más poderosos cuando son 7" no solo funciona como un titular impactante, sino que en realidad encapsula una idea mucho más profunda sobre lo que representa BTS en este momento de su carrera, especialmente con una gira como Arirang, que desde su concepción parece pensada no solo para entretener, sino para dejar una marca cultural, artística y emocional mucho más duradera. No estamos hablando simplemente de conciertos multitudinarios, aunque claramente lo son, con cifras impresionantes, como más de 132,000 asistentes en solo 3 noches, sino de una experiencia cuidadosamente construida que mezcla narrativa, identidad, evolución y conexión a una escala difícil de igualar. Desde el inicio en el estadio principal de Goyang, todo en el tour transmite una sensación de evento histórico. El hecho de que las entradas se agotaran casi instantáneamente no es solo un reflejo de la popularidad del grupo, sino también de la expectativa acumulada. Fans de todo el mundo esperando ver cómo BTS se presentaría nuevamente como 7, cómo reinterpretarían su historia y qué dirección artística tomarían después de tantos cambios en la industria musical y en sus propias trayectorias individuales. Y lo que entregaron no fue algo predecible ni cómodo, sino un espectáculo ambicioso, simbólico y cargado de intención. El escenario de 360 grados, por ejemplo, no es simplemente una decisión estética o técnica. Es una forma de redefinir la relación entre artista y audiencia. En lugar de una estructura frontal tradicional, donde el público observa desde una sola perspectiva, aquí la experiencia se vuelve envolvente, dinámica, casi cinematográfica. Cada ángulo ofrece algo distinto. Cada momento parece diseñado para ser vivido de manera colectiva, pero también personal. Esa dualidad, lo masivo y lo íntimo coexistiendo, es una de las claves del impacto emocional del show. A esto se suma el uso de elementos profundamente arraigados en la cultura coreana, como el pabellón Jongwaeru Pavilion o los trigramas Gung, Kun y Kam, que no están ahí solo como referencias visuales bonitas, sino como parte de un lenguaje simbólico que atraviesa todo el espectáculo. BTS no está simplemente incluyendo su cultura, está construyendo el espectáculo desde ella. Está diciendo, esto es lo que somos, esto es de dónde venimos y esto es lo que llevamos al mundo. En un contexto global donde muchas veces los artistas tienden a homogenizarse para encajar, BTS hace lo contrario. Profundiza en su identidad y la convierte en el eje central de su propuesta. Los medios internacionales han captado perfectamente esta dimensión. Publicaciones como NME no solo elogian la calidad del espectáculo, sino que lo interpretan como un punto de inflexión. Hablan de cómo Arirang abre un nuevo capítulo en la historia del grupo, tanto a nivel musical como escénico. Y es interesante porque ese nuevo capítulo no implica una ruptura total con el pasado, sino más bien una integración más madura de todo lo que han sido. El setlist, que mezcla canciones recientes con éxitos icónicos, funciona casi como una narrativa en sí misma, un recorrido emocional que conecta distintas etapas de BTS, mostrando su evolución sin perder coherencia. Esa conexión entre pasado y presente también se refleja en la forma en que interactúan con el público. No es solo fanservice ni momentos preparados, hay una sensación constante de diálogo, de intercambio emocional. El concepto de conexión que mencionan los críticos no es abstracto. Se siente en la energía del estadio, en la manera en que las canciones son recibidas, en cómo los miembros del grupo se comunican entre sí y con la audiencia. Es como si el concierto entero estuviera diseñado para recordarle a todos, artistas y fans, que esto es algo que construyen juntos. Y luego está el cierre, con canciones como Into the Sun, que encapsulan perfectamente el tono del espectáculo. No es un final melancólico ni definitivo, sino uno cargado de optimismo, de continuidad,